Buenas tardes, hermanos. Darles la bienvenida primero al Espíritu Santo que nos guíe este día para compartir la palabra. Me dio el privilegio de compartir hoy y que Él hable en medio de nosotros y por mi boca. Vamos a orar antes de sentarnos, por favor. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí, Señor. Toca nuestros corazones, toca nuestros oídos, nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra claro, claro y bien alto, Señor. Háblanos de lo que tú quieres hablarnos hoy. Gracias por todos los hermanos que han obedecido a tu palabra y se han congregado, Señor. Aún todas las personas que no puedan venir y estén conectadas, Señor, que sea tu Espíritu Santo también con ellos, escuchando tu voz y tu corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Por favor, tomen asiento. El privilegio de compartir hoy la palabra porque los pastores están en Cochabamba y lamentablemente el pastor no es como el Señor que está en todas partes, ¿no? Y tenemos que cubrir alguna vez, pero que sea el Espíritu Santo siempre moviéndose en todos nosotros, porque todos somos fuentes y somos instrumentos de Dios para dar la palabra. Entonces, quería compartirles la palabra y voy a empezar con la lectura que está en Juan 9, que habla que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que se nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, soy la luz del mundo, dice el Señor. Y Él habla de una ceguera que muchas veces creo que en este tiempo de tal vez enfermedades que hemos tenido en este tiempo de pandemia, nos ha pasado muchas cosas. Y a veces nos hemos preguntado o hemos hablado a muchas personas, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Cuándo, Señor, va a pasar? ¿O para qué? ¿No? Pero el Señor aquí le contesta, es porque tiene que manifestarse la gloria de Dios. Porque a veces pensamos, nos pasa eso por algún pecado, por alguna desobediencia que hemos hecho. Sí, el mundo, cuando ha entrado el pecado al mundo, ha venido todas estas cosas. Pero el Señor en este evangelio nos está hablando sobre que no siempre puede ser eso. Cuando nosotros en nuestros pensamientos siempre podemos pensar y buscar causas de lo que está pasando, causas de que lo que nos pueda estar pasando, una enfermedad o una pérdida de trabajo o tal vez la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo. Pero el Señor dice para que la gloria se manifieste y vean el poder de Dios en ti, en él, ¿no? En el ciego. Y Él dice que no hay tiempo. Y realmente creo que todas las cosas que están pasando mundialmente, vemos noticias, vemos rumores de guerras, vemos pestes, vemos sediciones, vemos todo lo que está pasando. El Señor está hablando de que está cerca.
Y aquí en el versículo 4 dice, debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que se nos ha encargado. Dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos, más que vista de natural, una vista espiritual. De ver quién está a cargo de todas las cosas. ¿Cuál de nuestros problemas, cuál de nuestras tribulaciones puede ser más grande que nuestro Dios? Ninguno. Y Él está bajo el control de todo. Y en el versículo 6, siguiendo con el relato de la sanidad del ciego, el Señor dice que luego de eso escupió al suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó a los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Esto el Señor nos está hablando de que cuando el Señor viene a tocar nuestras vidas, en este caso los ojos del ciego, viene a tocarnos a nosotros, viene y de decirnos, es una segunda oportunidad. Todo se había creado por medio de Él y todos nosotros somos creados del polvo. Y el Señor estaba creándolo de nuevo, ¿no? Estaba creando sus ojos para que vea espiritualmente de nuevo el ciego. No era solamente darle vista natural, le estaba abriendo los ojos y como aquí muchos de nosotros hemos abierto nuestros ojos y hemos recibido a nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón. Eso es gracia. La gracia del Señor ha llegado en nuestras vidas para darnos salvación. Nos ha dado al Espíritu Santo en este tiempo para guiarnos a toda verdad. ¿No? Entonces el Señor hablaba de esto. Pero yo me preguntaba al leer y decía, ¿por qué saliva, Señor? Saliva, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, tal vez al pensar en saliva, no, ¿qué es saliva? Y un poquito busqué lo que significaba la saliva. Y el Señor, en el mismo momento en que estaba hablando sobre los ciegos espirituales, también hablaba de los religiosos, de los fariseos. Los fariseos no creían que el Señor Jesús era el Mesías. Y la saliva, en el libro de las costumbres de los judíos, que se llama Talmud, significaba que la saliva de un primogénito, porque si ustedes se acuerdan, todos los patriarcas tenían varias mujeres, ¿no? Y tenían varios hijos. Y la herencia siempre era para el primogénito, por lo menos la mayor parte. Entonces, siempre peleaban porque el hijo de ella o de ella era el primogénito. Entonces, una costumbre judía era que la saliva del primogénito tenía poder curativo, decían que si era el primogénito, iba a curar una llaga o una herida, claro, por el poder de Dios, pero era una costumbre que ellos tenían, los judíos. Por eso que el Señor en 3 partes de la Biblia, en Marcos, en Lucas y en Juan, utiliza la saliva para curar el oído, para curar la vista y para curar a un mudo. Entonces les estaba dando una señal a los fariseos de que estaba utilizando esa señal mediante sus propias costumbres. Entonces cuando ellos hablaban de que él no es el Mesías, él no es el primogénito, ellos tenían esa señal oculta ahí. Y yo decía, wow, Señor, es eso, porque en todas las partes dice saliva, lo escupió, le hizo lavar, y era eso, ¿no? El Señor estaba mostrándole a los fariseos, a los religiosos, que Él era el primogénito de Dios, que Él era
el Hijo de Dios. Pero ellos no lo querían creer. Y más abajo, cuando lo sanan al ciego de nacimiento, porque dice que nunca se había visto que se sane un ciego de nacimiento hasta este momento, porque los otros ciegos venían tal vez de perder la vista o de algún accidente, entonces lo habían llevado al Señor para que Él los cure. Eso podría significar tal vez un pecado, tal vez alguna cosa que los papás han hecho, como dice aquí, como los discípulos decían, Señor, ¿por qué este ciego, él ha hecho algo o sus papás han hecho algo para que él sea ciego? Pero aquí el Señor le hablaba y les decía, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando le pone el lodo y le pone con la saliva, eran dos cosas. Lo estaba restaurando desde la creación con la tierra, ¿no? Somos de tierra y el Señor ha utilizado la tierra para restaurar la vista natural del hombre ciego. Y la saliva para decirles a los fariseos que él era un primogénito, que tenía el poder de sanidad, que era el primogénito de Dios, que era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo quisieron creer. Y así también, yéndonos más allá, cuando el Señor en el 35, la ceguera espiritual, habla el Señor, porque el ciego va varias veces a todas partes, así relatándoles un poquito más rápido. El ciego va, se lava, y eso es la obediencia, como en Naamán, ¿se acuerdan? Cuando tenía lepra y el profeta le dice que se vaya a lavar 7 veces al Jordán, y él decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces somos así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la obediencia trae bendición, dice. Y ahí es donde igual el ciego le dice, anda y lávate a la fuente del Siloé, y él se va, se lava y ve. Pero si se dan cuenta leyendo, dice Siloé, y no creo que sea casualidad que diga que significaba enviado. Creo que el Señor ha lavado todos nuestros ojos para que no seamos ciegos espirituales y seamos los enviados para mostrar esa gracia de Dios. Todos hemos sido tocados por la gracia de Dios. Por eso creo que ahora podemos ver quién es nuestro Salvador, quién es el Dios poderoso que tenemos, quién es el que está en control de todas las cosas, que aún las cosas más difíciles que podemos estar pasando están bajo su control y están para algo, no es por algo, está para que el Señor se glorifique en todas nuestras vidas, en las cosas que nosotros estemos pasando. Y aquí en el 35, como le seguía leyendo, dice, cuando Jesús supo que el ciego fue, primero sus vecinos no creían que era él, porque no podían creer que había sanado. Entonces lo llevaron a los fariseos y les decía, ¿cómo te has sanado? Y le decía, el hombre que se llama Jesús me ha puesto lodo en mis ojos, me ha mandado a lavar y he recibido la vista. Y le preguntaban de nuevo y decían, no creo. Entonces llámenle a sus papás para que sepa, para que ellos digan si él realmente era ciego, porque no creían. ¿Pero por qué era? Porque ellos sabían la costumbre judía, tenían conocimiento de esto, pero no querían admitir que era el Mesías, que era el Dios hecho hombre. Entonces los fariseos seguían preguntando y le seguían preguntando a él hasta que el ciego le dice, yo no sé si él es, porque le decían, él es un hombre pecador, es un hombre que no respeta el sábado, porque si alguna vez se han dado cuenta, el Señor sanaba sábados, todos los sábados. Cada vez iba y sanaba el sábado. ¿Por qué? Estaba rompiendo la parte religiosa, que todo era, no hagan el sábado,
que el sábado es santo, y eso es costumbre humana. Y el Señor quería demostrarles a los fariseos que la gracia es el amor de Dios, que no puede estar, no podemos dejar de hacer las cosas buenas, aunque sea sábado, ¿no? Y el mismo Señor dijo que el sábado era de Él, pero quería demostrarles también a ellos que Él era. Estaba mostrando que era el Señor. Entonces, como no le creían, le dijeron que si tú eres seguidor de Él, entonces te vamos a votar. Y lo votaron de la sinagoga, lo votaron de la iglesia. Y cuando el Señor Jesús se enteró, y en el 35 habla con el título Una ceguera espiritual, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Él ya no era ciego, pero no era ciego solo naturalmente. Él ya veía espiritualmente. Ya sabía que Él era Dios mismo, que era Dios el que estaba hablándole y Él era el que le había tocado y lo había sanado y por eso lo adoró. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que no creen, a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Y es lo que les decía. El Señor les había mandado señal a los fariseos de que Él era el Hijo de Dios, pero que ellos no querían creer porque tenían todas las pruebas de que Él era el Hijo de Dios. Y algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Ellos sabían que era el Señor, pero no lo querían admitir. Y a veces la gracia de Dios no la podemos admitir, queremos ser religiosos, queremos hacer las cosas así, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer eso para que el Señor esté. Pero no nos acordamos que la gracia de Dios no tiene precio. La gracia de Dios es gratis, es un favor de Él. Y la gracia de Dios se nos ha dado al momento en que el Señor Jesús ha venido a estar con nosotros. Es Dios con nosotros, Dios preocupado de nosotros y con el poder de su gracia Él puede suplir todas nuestras necesidades. Todo lo que nos pasa es curada por la gracia. Y la gracia es el amor inagotable de Dios. Vamos a leerlo en Juan, en la Reina Valera, Juan 1:14. ¿Tienen, chicos? Sí. En la Reina Valera, porque yo la tengo en la otra versión y la vamos a leer igual. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en este versículo vemos que el Señor es gracia, pero también es verdad. Porque Él cuando vino no dejó de cumplir la ley. Pero la ley no era como los fariseos lo mostraban, estricta, sin compasión, sin misericordia, sino con amor. El Señor nos ha venido a enseñar que su gracia es el amor inagotable de Dios. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente, la voy a leer, y dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Es la gracia
lo que nos ha venido a mostrar el Señor, que aquí dice del amor inagotable. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros mostremos en este tiempo a la gente que está ciega espiritualmente, a la gente que no conoce de Dios como este es, porque conocen a Dios como es la iglesia, una iglesia religiosa, con normas, con tal vez la gente de afuera se cree que la iglesia es con prohibiciones, con no hacer, porque muchas veces hemos mostrado eso en nuestra vida, cuando no fumes, no tomes, no vas a bailar, qué sé yo, la gente de afuera cree que son prohibiciones. Y la verdad que los que estamos y conocemos de la gracia de Dios, sabemos que somos libres en la gracia, libres para no necesitar de esas cosas. Porque ¿qué es el mundo? El mundo busca su felicidad, busca su libertad, busca su llenura. Pero la llenura de ese lugarcito que todo el mundo busca es Dios. ¿Cuántas personas tienen todo? Tienen dinero, tienen viajes, tienen casas, tienen todo lo que es material. Pero se ponen a pensar, y eso les puedo testificar. Hace unos 2, 3 días mi jefe tiene todo. Pero él me decía, he hecho cosas, hago cosas, me gusta trabajar políticamente, me gusta mi trabajo, pero ¿sabes qué? Me dice, me falta algo. Y él decía, no sé, y yo creo que es Dios. Y él, como les he compartido en algún tiempo, él ha perdido a su hijita, ha muerto. No sabemos por qué, y podemos preguntarnos como aquí en el caso del ciego, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Yo creo que es para que Dios se glorifique en su casa. No, pero muchos nos preguntamos, pero la única forma de que tengamos victoria en nuestras vidas es tener a la gracia en nuestras vidas. ¿Y qué es la gracia? La gracia, todo el mundo y todos creo que cuando hemos llegado a la iglesia hemos dicho, es el favor para la salvación, es el regalo de Dios, pero en realidad es mucho más. Es el poder de la gracia del Espíritu Santo. Esa es la gracia. Es el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. No es el momento que solamente nos hemos salvado. La llenura del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en este andar, en este mundo, es gracias a la gracia, porque es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Qué es la gracia? Es cuando dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Es la libertad de no tener un conflicto de decir, las cosas están pasando, pero sé que Él está bajo nuestro control. Como decía, Él es la fuente, pero es por fe, dice, ¿no? Muchas veces a todos nosotros, especialmente, estamos acostumbrados a predicar así a las personas. Ten fe, ten fe, ten fe, pero la fe no es la fuente. La fe es el canal para que la gracia de Dios venga a vivir en nosotros. La gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo. Y creo que este tiempo la iglesia ha estado muy farisea, tal vez juzgando, tal vez mirando lo que pasa, que están haciendo mal, que no están haciendo mal, que no estamos orando, no estamos congregando, no nos estamos ayunando, pero no estamos hablando de la gracia de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Y creo que los pastores han estado conectados al Espíritu Santo porque ellos están hablando mucho de que lo conozcamos más al Señor, de que tengamos más intimidad, de que vivamos un milagro, que vivamos como ese ciego. Ese ciego ha recibido el milagro de la vista y nosotros también. Toda nuestra vida es un milagro. El milagro de poder saber que tenemos un Dios salvador, un Dios que tiene todo bajo control. El milagro de poder estar aquí reunidos como iglesia,
como cada uno como piedras, porque la iglesia no es esto, no es el lugar, no son la madera, somos cada uno de nosotros, que cuando nos reunimos, el Señor está feliz porque estamos edificándonos unos a otros. ¿Por qué vivimos un milagro? Vivimos un milagro al despertar, al poder respirar, al poder tener a nuestra pareja, a nuestros hijitos, a nuestra familia junta. Es un milagro. Vivamos de milagros. Dios está hablando de que con su gracia y su poder del Espíritu Santo, todo podemos vencer. No que no vamos a pasar tribulaciones o que no nos va a pasar el mal, pero sí que podemos vencer con Él. Nuestra vida puede ser buena con Él. Y Él nos lo ha dicho en Efesios. Bueno, creo que me falta leer uno que les dice, que es en Juan 1:17, dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable o la gracia, ¿no?, de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es lo que les digo. Cuando Jesús vino, la gracia vino hacia nosotros. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Como en un libro que leí del autor que me encanta, que es Max Lucado, él decía, nosotros somos como un vasito de cartón y la gracia es como un océano donde podemos estar. El amor de Dios es inagotable, es inmenso y todo es por amor, pero no quiere decir, como dicen, si estamos viviendo en la gracia, no cumplir lo que Él ha dicho en su ley. Y el Señor ha venido, pero ha cumplido todo. Por eso es el que Él ha muerto por nosotros. Cuando el Señor estaba en la cruz, estaba mostrando la gracia y la verdad, porque estaba cumpliendo todo lo que era la justicia, pero lo estaba haciendo con amor. Todo está consumado, dijo el Señor. ¿Cuán tan grande amor? Y ese es amor, como decía la alabanza, queremos vivir en tu amor, queremos transmitir de ese tu amor, Señor, ¿no? Y para terminar, es en Efesios, ¿sí? En Efesios 2, el Señor ya nos había dicho qué somos o para qué habíamos estado creados. Y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor ya había creado las cosas para que hagamos lo bueno. Entonces, vivamos de gracia en este tiempo. Yo creo que la iglesia necesita ese amor. La juventud necesita gracia. Todo el mundo necesita del amor inagotable de Dios, pero lo hacemos por medio del Espíritu Santo, con la comunión con el Espíritu Santo. El Señor nos busca, nos toca, pero es nuestra decisión seguirlo. Y hemos sido enviados, como el ciego, ¿no ve? En el caso de los otros ciegos, ellos han ido a buscar sanidad. Muchas veces llegamos a la iglesia buscando algo, buscando su favor, buscando sanidad en otros lados. Pero en el ciego, que era de nacimiento, era para que Dios se manifieste. Y ahí es donde el Señor va, lo toca, y esa es su gracia. El lodo es la nueva oportunidad de ver, ¿no? Y no sé si es lo mismo, pero me seguía hablando el Señor y estamos en tiempo de que tal vez la iglesia está un poco tibia, un poco más
más en la rutina, más en lo natural, no tanto en lo sobrenatural de Dios, en la gracia de Dios, en el favor de Dios, y que me traía a Zacarías, ¿no? Donde había que construir de nuevo el templo. Construyamos una nueva iglesia. El Señor decía y le hablaba a Zacarías y le mostraba una visión y le decía que vea Zacarías 4, del 1 al 6. Creo que está en nueva traducción al lenguaje actual, creo que estaba más clarito. Es donde decía qué tenemos que hacer. ¿Ahí, Sarita? Entonces, primero, buscar del Espíritu Santo, sobre todo en nuestras vidas. La gracia de Dios está disponible y es el poder de Dios para nuestras necesidades, para suplir cada una de nuestras necesidades, y está ahí. Solo es pedirla y solo es creer por fe. No es nuestra fe la que causa eso, es por la fe Él nos da y cuando le pedimos. Y en Zacarías dice, en ese momento el ángel que hablaba conmigo se acercó a mí para despertarme y me dijo, Zacarías, dime qué es lo que ves. Yo le contesté, veo un candelero de oro puro. En la parte de arriba el candelero tiene 7 lámparas. Los tubos por donde pasa el aceite del candelero se conectan con la punta, la cual tiene la forma de un plato hondo. A la izquierda y a la derecha del candelero hay 2 olivos, pero también le pregunté, ¿y qué quiere decir todo esto, mi Señor? El ángel me contestó, ¿no sabes lo que significa? Yo le contesté que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, a la iglesia, ¿no? Le está mandando y él es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderosa ni necesites un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. La gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que necesita la iglesia es avivar eso, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Creer y confiar en la gracia de Dios, porque no es por fuerza ni poder, es por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, los aliento para que obre en nuestras vidas, demostremos la gracia de Dios, porque todo lo que es por gracia que Él nos ha dado, lo tenemos que dar por gracia. Y es el poder del Espíritu Santo lo que va a levantar a la iglesia este tiempo que se necesita, porque todo está escrito y todas las cosas se están cumpliendo. Necesita el Señor una iglesia viva, una iglesia que muestre la gracia de Dios, el amor inagotable del Señor y el poder del Espíritu Santo.